Imaginen la escena. Estamos en Ciudad de Guatemala. Es una noche cálida, tranquila, en una casa modesta, el aire casi se puede cortar, pero no de tensión, sino de esperanza. Se está celebrando una reunión que, sin que muchos lo sepan, va a marcar el futuro de toda una nación. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una pareja increíble, cuyo legado, de verdad, sigue resonando en toda Latinoamérica. Hoy vamos a contar la historia de los arquitectos de la democracia, Arístides y Adelita Calvani. Y todo, absolutamente todo, culmina en esta frase. Fijaos, son solo 5 palabras, pero ¿qué palabras? Cargadas con el peso de la historia, la fe en el futuro y, sobre todo, una responsabilidad casi sagrada. Esta frase es el verdadero corazón de lo que vamos a contar hoy. Vale, entonces, ¿qué estaba pasando exactamente en esa habitación? ¿Y por qué estas palabras fueron tan importantes? Porque, vamos a ver, esa reunión no era una simple celebración. No, era mucho más. Era la culminación de una misión delicadísima y crucial. A ver, para entender bien el momento tenemos que ponernos en contexto. Guatemala estaba literalmente despertando de una pesadilla. 30 años de gobiernos militares casi nada. El presidente electo, Vinicio Cerezo, que por cierto había sobrevivido a varios atentados, era como una pequeña y frágil luz de esperanza. Y guiando todo ese proceso, con su sabiduría y experiencia, ¿quién estaba? Pues él, Arístides Calvani. Y entonces, en un momento de la noche, Calvani se acerca al joven presidente. Le pone la mano en el hombro con un gesto muy paternal y le suelta esas 5 palabras. Ojo, que no fue un discurso, fue algo mucho más profundo. Un mandato, casi una bendición. Un pacto que no se sella con tinta, sino con la mirada y con el peso de la responsabilidad. Pero claro, la pregunta es, ¿quién era este hombre? ¿Quién era para poder condensar tantísima autoridad moral en un consejo tan breve? Bueno, pues vamos a conocerlo. Vamos a conocer al arquitecto que estaba detrás de toda esta obra, Arístides Calvani. Y es que el título de arquitecto de la democracia no es una metáfora poética, para nada. Es un título que se ganó a pulso. Porque fue eso, un constructor, un diseñador de puentes entre gente enfrentada, en naciones rotas. Alguien que puso los cimientos para que otros, después, pudieran construir un futuro en libertad. Y claro, esa autoridad no salió de la nada, no fue algo improvisado. Toda su vida fue una preparación para momentos como el de Guatemala, desde defender a los trabajadores a llegar a ser uno de los cancilleres más brillantes de la historia de Venezuela. Era un intelectual, por supuesto, pero por encima de todo era un hombre de acción. Pero ojo, que la historia de Arístides está completamente coja si no hablamos de su otra mitad. Es imposible entender al arquitecto sin la increíble fuerza que lo acompañaba siempre. Y esa fuerza tenía un nombre: Adelita, su esposa. Es que no eran una pareja, eran un equipo indivisible. Si Arístides era, digamos, el cerebro, el estratega que pensaba la doctrina, Adelita era el corazón, la fuerza social que hacía que todo eso se convirtiera en realidad. Él, el gran diplomático, y ella, la líder comunitaria, que llegó a ser presidenta del Consejo Municipal de la capital de su país. 2 pilares de una misma misión, totalmente inseparables. Y no pensemos que eran 2 carreras que iban en paralelo, cada uno a lo suyo, no. Era una sola vida, compartida, con un único objetivo. Y su fe no era algo que se guardaran para ellos, era una fe viva, su brújula, la que guiaba cada paso que daban en la vida pública, la que los empujaba a trabajar sin descanso por la justicia, por el bien común. Y volvemos a esa noche en Guatemala. La misión estaba cumplida, la pareja estaba feliz, radiante. Pero esa alegría estaba a punto de apagarse, de la forma más brutal e inesperada que uno pueda imaginar. Apenas un día después. Tan solo un día. Toda esa esperanza estaba a punto de chocar contra un silencio devastador. El avión en el que volvían a casa sobrevolaba la selva de Petén, muy cerca de las ruinas mayas de Tikal. Y de repente, el motor se paró. Silencio. El avión se estrelló. No sobrevivió nadie. Y la tragedia fue aún mayor, porque con Arístides y Adelita también murieron 2 de sus hijas, Graciela y María Elena. La noticia, como se pueden imaginar, fue un shock. Sacudió a todo el continente. Los periódicos buscaron las palabras para describir una pérdida tan grande. Fijaos en este titular: se nos fue un corazón hecho para el amor. Es que capta perfectamente esa calidez, ese humanismo que ambos tenían. Y este otro lo complementa: bajó la guardia un brazo hecho para la lucha. Porque no solo se fue el corazón, también se fue la acción, la lucha, la firmeza de sus ideas y ese trabajo incansable por un mundo mejor. Fue una tragedia inmensa, sin duda, pero su historia no termina ahí, en medio de la selva.
porque su vida y su trabajo se convirtieron en algo más, en un legado inmortal. Si tuviéramos que resumir el legado de Arístides y Adelita Calvani, creo que serían estos principios. Y ojo que no son solo palabras bonitas, ¿eh? Eran las reglas que guiaban cada una de sus decisiones. Para ellos, la política no era un juego de poder, era la forma más elevada de servir a los demás, el bien común por encima de todo. Y es por eso, precisamente por eso, que su influencia sigue viva hoy. No son solo una nota a pie de página en un libro de historia. Para nada. Su ejemplo, su integridad, su visión son un patrimonio vivo, una fuente de inspiración para cualquiera que todavía crea que se puede construir una sociedad más justa. Y todo esto, claro, nos lleva a una última pregunta. Hoy, en un mundo lleno de nuevos líos, con democracias que parecen de cristal y una polarización que asusta, ¿qué podemos aprender de Arístides y Adelita? ¿Qué significa en nuestro día a día ser un arquitecto de la democracia? La respuesta quizás es más sencilla de lo que parece. Y a lo mejor sigue estando en esas 5 palabras que lo empezaron todo. Cumple con tu deber.